Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, capítulo 64, El hombre de la capa roja. La desesperación de Athos había dado paso a un dolor concentrado que hacía más lúcidas aún las notables cualidades intelectuales de este hombre. Teniendo la imaginación fija en un solo pensamiento, el de la promesa que había hecho y de la responsabilidad que había tomado a su cargo, se retiró el último a su cuarto, pidió al huésped que le procurara un mapa de la provincia, se inclinó sobre él, interrogó las líneas trazadas, se aseguró que había 4 caminos distintos de Bethune a Armentières e hizo llamar a los lacayos. Planchet, Grimaud, Mosqueton y Bazin se presentaron y recibieron las instrucciones claras y terminantes de Athos. Debían partir al amanecer del día siguiente y llegar a Armentières, cada uno por un camino diferente. Planchet, como más inteligente, debía seguir el que había tomado el carruaje sobre el cual hicieron fuego los 3 amigos, coche que iba guiado, como se recordará, por el criado de Roquefort. Athos puso a los lacayos en campaña, primero porque desde que aquellos hombres estaban a su servicio y al de sus amigos, había reconocido en cada uno cualidades distintas y esenciales, y además porque unos lacayos que preguntan inspiran a los paisanos menos desconfianza que sus señores y encuentran más simpatías en aquellos a quienes se dirigen. Finalmente, Milady conocía a los amos, pero no a los criados, y por el contrario, los criados conocían perfectamente a Milady. Los 4 debían encontrarse al día siguiente a las 11 en el sitio indicado. Si habían descubierto el refugio de Milady, 3 debían quedarse para vigilarla, y el 4 volvería a Bethune para prevenir a Athos y servir de guía a los 4 amigos. Adoptadas estas disposiciones, se retiraron enseguida los lacayos. Entonces Athos se levantó de su silla, se ciñó su espada, se envolvió en su capa y salió de la posada. Serían las 10 y a esta hora las calles en provincia se hallaban poco frecuentadas. No obstante, Athos buscaba visiblemente a alguien a quien poder dirigir una pregunta. Por fin encontró a un hombre, se acercó a él y le dio algunas palabras. El hombre a quien se dirigía retrocedió con espanto, sin embargo, respondió a las palabras del mosquetero con una indicación. Athos le ofreció medio doblón para que le acompañara, pero el hombre lo rehusó. Athos se dirigió hacia la calle que le habían indicado, pero al llegar a una encrucijada se detuvo de nuevo, visiblemente confuso. Sin embargo, como esta encrucijada podía ofrecerle mejor que ningún otro lugar ocasión para encontrar a alguien, se paró en ella. En efecto, al cabo de un instante pasó un sereno. Athos le repitió la misma pregunta que había hecho ya a la primera persona que había encontrado. El sereno manifestó el mismo terror, rehusó a su vez acompañarle y le mostró con la mano el camino que debía seguir. Athos marchó en la dirección indicada y llegó al arrabal situado al extremo opuesto al que siguiera con sus compañeros. Allí pareció de nuevo inquieto y embarazado y se detuvo por tercera vez. Por fortuna pasó un mendigo que se acercó a Athos para pedirle limosna. Le propuso un escudo para que lo acompañara donde iba. El mendigo dudó un instante, pero al ver la moneda de plata que brillaba en la oscuridad, se decidió y marchó delante de Athos. Cuando hubieron llegado a una esquina, le mostró a lo lejos una casa chica, aislada, solitaria y triste. Athos se adelantó hacia ella, mientras que el mendigo que había recibido su salario se alejaba a toda carrera. Dio una vuelta alrededor de la casa antes de distinguir la puerta en medio del color rojizo de que estaba pintado el edificio. Ninguna luz se percibía a través de los póstigos. Ningún ruido podía hacer sospechar que se hallara habitada. Era sombría y muda como una tumba. Llamó por 3 veces sin que nadie le contestara. Al último golpe, sin embargo, oyó acercarse pasos
y finalmente la puerta se entreabrió y apareció un hombre de elevada estatura, tez pálida y cabellos y barba negros. Athos y él cambiaron algunas palabras en voz baja. Después de esto, el hombre de elevada estatura hizo señal al mosquetero de que podía entrar. Athos aprovechó al momento este permiso y la puerta se cerró tras él. El hombre que había venido a buscar de tan lejos y que había encontrado con tanto trabajo, le hizo entrar en un laboratorio donde se ocupaba de sujetar con alambres los huesos de un esqueleto. Todo el cuerpo estaba ya armado, solo la cabeza se hallaba sobre la mesa. El resto del mueblaje demostraba que aquel en cuya casa se hallaba se ocupaba en historia natural. Tenía vasijas llenas de culebras rotuladas según las especies. Lagartos disecados brillaban como esmeraldas colocadas en cuadros de ébano. Por último, manojos de hierbas silvestres odoríferas y sin duda dotadas de virtudes desconocidas para la mayor parte de los hombres, se hallaban colgadas del techo y descendían en los ángulos de la habitación. Por lo demás no había nadie, ni familia ni criados. El hombre de elevada estatura vivía solo en aquella casa. Athos dirigió una mirada rápida e indiferente a todos los objetos que acabamos de referir y a invitación del que había venido a buscar se sentó a su lado. Entonces explicó el motivo de su visita y el servicio que reclamaba, pero apenas hubo expuesto su demanda, el desconocido que permanecía de pie delante del mosquetero retrocedió lleno de espanto y rehusó acceder a lo que pedía. Athos sacó de su bolsillo un papelito en el que estaban escritas 2 líneas, además de una firma y de un sello, y lo presentó al que había dado tan prematuramente aquellas señales de repugnancia. Apenas las hubo leído, visto la firma y reconocido el sello, cuando se inclinó en señal de que no tenía que hacer ninguna objeción y de que estaba dispuesto a obedecer. Athos no pidió más. Se levantó, salió, volvió a tomar el camino que había seguido para ir, entró en la posada y se encerró en su habitación. Al amanecer entró D'Artagnan y le preguntó qué era lo que se necesitaba hacer. «Aguardar», respondió Athos. Algunos momentos después, la superiora del convento hizo prevenir a los mosqueteros que el entierro de la víctima de Milady tendría lugar a las 12. En cuanto a la envenenadora, se carecía de noticias. Debía haber huido por el jardín y en cuya arena había reconocido la huella de sus pasos y cuya puerta habían hallado cerrada y sin llave. A la hora indicada, Lord Winter y los 4 amigos se dirigieron al convento. Las campanas doblaban, la capilla permanecía abierta. En medio del coro se hallaba expuesto el cuerpo de la víctima revestido con sus hábitos de novicia. A cada lado del coro, detrás de las verjas, se hallaba toda la comunidad de las carmelitas, que asistía desde allí al servicio divino y unía su canto al de los sacerdotes sin ver a los profanos y sin ser vistas por ellos. A la puerta de la capilla, D'Artagnan notó que perdía el ánimo de nuevo. Se volvió a buscar a Athos, pero éste había desaparecido. Fiel a su misión de venganza, Athos se había hecho introducir en el jardín y siguiendo en la arena los pasos ligeros de aquella mujer que había dejado una huella sangrienta por donde quiera que había pasado, avanzó hasta la puerta que daba al bosque, la hizo abrir y salió. Entonces se confirmaron todas sus sospechas. El camino por donde había desaparecido el carruaje rodeaba el bosque. Athos le siguió con los ojos fijos en el suelo. Ligeras manchas de sangre que provenían del hombre que acompañaba el carruaje o de alguno de los caballos salpicaban el camino. Luego que hubo andado 3/4 de legua a unos 50 pasos de Festubert, distinguió una mancha de sangre más extensa. El suelo estaba pisoteado por los caballos. Entre el bosque y este lugar denunciador y algo más atrás de la tierra removida, se volvían a hallar los mismos pasos que en el jardín. El carruaje se había parado allí sin duda. En este sitio Milady había salido del bosque y entrado en el vehículo. Satisfecho de este descubrimiento que confirmaba todas sus conjeturas,
Athos volvió a la posada y encontró a Planchet, que le esperaba con impaciencia. Todo había sucedido como había previsto Athos. Planchet había seguido el mismo camino que Athos. Como él había advertido las manchas de sangre, como él había reconocido el sitio en que se habían detenido los caballos, pero había llegado más lejos que Athos. De suerte que en la aldea de Festubert, bebiendo en una posada sin que tuviera necesidad de preguntar, había sabido que la víspera a las 8:30 de la noche, un hombre herido que acompañaba a una señora que viajaba en una silla de posta se había visto precisado a detenerse, imposibilitado de seguir adelante. El accidente se había achacado a ladrones que asaltaron la silla en el bosque. El hombre permanecía en la aldea, pero la mujer había continuado su camino. Planchet buscó al postillón que había conducido la silla y lo encontró. Había llevado a la señora hasta Fromeles y de allí había seguido hacia Armentières. Planchet tomó por un atajo y a las 7 o a las 8 de la mañana estaba en Armentières. Solo había una posada, la de la posta. Planchet fue a presentarse a ella como lacayo que busca acomodo. No había hablado más de 10 minutos con la gente de la posada cuando supo que una mujer había llegado a las 11 de la noche. Había tomado un cuarto, había hecho venir al amo de la posada y le había dicho que deseaba estar algún tiempo en los alrededores. Planchet no tenía necesidad de saber más. Corrió al sitio de la cita, encontró a los 3 lacayos en sus puestos, les colocó de centinela en todas las salidas de la posada y volvió a encontrarse con Athos, quien acababa de recibir los pormenores de Planchet cuando entraron sus amigos. Todos los rostros se hallaron sombríos, hasta el de Aramis, por lo común tan dulce. «¿Qué hacemos?», preguntó D'Artagnan. «Aguardar», respondió Athos. Cada uno se retiró a su habitación. A las 8 de la noche, Athos dio orden de ensillar los caballos e hizo prevenir a Lord Winter y a sus amigos a que se prepararan para la expedición. En un momento estuvieron listos los 5. Cada uno examinó sus armas y las preparó. Athos fue el último que bajó. Encontró a D'Artagnan ya a caballo e impaciente. «Paciencia», dijo Athos. «Aún falta uno». Los 4 caballeros miraron en derredor suyo con asombro, pues buscaban en vano en su memoria quién sería el que faltaba. «Aguárdenme», dijo Athos. «No tardaré», y partió a galope. Un cuarto de hora más tarde volvió, efectivamente en compañía de un hombre enmascarado y envuelto en una gran capa roja. Lord Winter y los 3 mosqueteros se interrogaban con la mirada. Ninguno de ellos pudo enterar a los demás, pues todos ignoraban quién era aquel hombre. A las 9, guiada la cabalgata por Planchet, se puso en camino tomando el que había seguido el carruaje. Triste era el aspecto de aquellos 6 hombres caminando silenciosos, abismado cada cual en sus reflexiones, taciturnos como la desesperación y sombríos como el castigo.